Queridos compatriotas, el 15 de agosto asumimos el compromiso de servir a la ciudadanía y hoy queremos comunicar algunos de los principales avances que hemos logrado. Desde que iniciamos esta labor, nuestra prioridad ha sido el combate a la pobreza, una tarea que sabemos es difícil, pero posible, porque apostamos al trabajo, la creación de oportunidades, la educación, la capacitación y la dignificación humana para lograr ese gran objetivo. Hemos diseñado y puesto en marcha desde el 1 de noviembre el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema, denominado Sembrando Oportunidades, que consiste en apoyar y capacitar a las familias en situación de desventaja económica para que mediante sus propios esfuerzos y trabajo puedan salir adelante. Con este programa llegaremos a más de 120.000 familias en situación de pobreza extrema, apoyándolos con insumos, asistencia técnica y mejores mercados, para que con su trabajo obtengan ganancias, mejorando significativamente su calidad de vida. Para familias del área urbana, el programa Sembrando Oportunidades ofrece un fácil acceso a la capacitación en oficios, con la finalidad de insertar a sus integrantes en el mercado laboral o bien formándolos para el trabajo independiente o el desarrollo de una microempresa. También seguimos impulsando programas como Tecoporá, beneficiando a un total de 58.318 familias en situación de pobreza, y Tecojá, con el que desarrollamos 11 centros comunitarios que ayudan a salir adelante a 3.361 personas, 12 centros de capacitación con 2.546 personas beneficiadas, 9 proyectos de fortalecimiento de servicios de salud y 13 proyectos de capacitación y asistencia técnica en producción. Quiero también mencionar los programas de vivienda para mejorar la calidad de vida de las familias en extrema pobreza, con miles de beneficiarios. Reiniciamos también los proyectos de obras que habían quedado paralizadas de 8.700 casas, que se completarán en mayo del 2014. Y tomamos el compromiso de entregar 29.000 viviendas a familias en todo el país para diciembre del mismo año. La capacitación es una labor indispensable para que los paraguayos tengan acceso a más y mejores oportunidades. Por eso es importante mencionar la labor que venimos haciendo con el SNPP, en donde más de 36.000 beneficiarios en todo el país están recibiendo diferentes cursos de capacitación para el trabajo, incluyendo a penitenciarios y personas con discapacidad, además de otros proyectos en distintas instituciones del Estado con los que estamos sumando esfuerzos y trabajando de forma coordinada para lograr un país con más paraguayos viviendo una vida digna, teniendo un gobierno con rostro humano. Hemos también dado un gran paso con el logro de una importantísima herramienta para el desarrollo del país, impulsando la Ley de Alianza Público-Privada, que busca que el capital del sector privado pueda ser invertido en obras públicas del país, realizando proyectos de infraestructura que generarán miles de puestos de trabajo y a su vez permitirán liberar fondos del Estado para combatir la pobreza con más inversiones en vivienda, salud y educación. Sabemos que la lucha contra la pobreza es una colosal tarea, pero a pesar de la limitación de recursos que hemos encontrado el Estado, somos conscientes que el pueblo no nos votó para que le contemos lo que recibimos, sino para trabajar y encontrar soluciones. Y tomamos este desafío con entusiasmo, patriotismo, fe en el trabajo que venimos haciendo y sobre todo fe en la capacidad del pueblo paraguayo para salir adelante. Otra de las prioridades de este gobierno ha sido la de mantener una economía estable y propicia para el desarrollo, como también la protección de los recursos del Estado que son finalmente propiedad de todos los paraguayos. Por eso impulsamos otra ley sumamente importante, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que tiene como finalidad regular el gasto público con un presupuesto que se sincere con la realidad que vive el país. No podemos seguir cargando a los contribuyentes con el peso de un Estado que cada año aumenta el gasto cuando existen urgentes necesidades sociales que atender. Queremos un Estado previsible,
equilibrado y que convierta su gasto en inversión para ello. La ley de responsabilidad fiscal es fundamental. En cuanto a los parámetros económicos obtenidos, hemos mantenido una inflación baja, estable y predecible, lo cual favorece la estabilidad macroeconómica, fomenta las inversiones y mejora el bienestar de la sociedad. Con un tipo de cambio estable y con reservas internacionales en elevados niveles, reflejando una sólida posición de liquidez internacional del país. También hemos tenido un incremento sostenido de las recaudaciones, más del 24.4% en agosto, desde el día 15, más del 9.2% en septiembre y más del 15.5% en octubre. Parámetros que demuestran el serio trabajo que estamos realizando, tanto con el Banco Central como el Ministerio de Hacienda, para el bien de toda la nación. Estamos defendiendo los recursos del Estado contra quienes atentan a su patrimonio con demandas injustas. Protegimos al Estado de decenas de demandas por más de 143 millones de dólares. Creemos que la mejor manera de combatir la corrupción es combatiendo la impunidad. Vamos a recuperar el respeto por los bienes del pueblo paraguayo. El saqueo debe acabar definitivamente. Este gobierno está poniendo todo su empeño para que se respete al pueblo paraguayo. Y en ese marco hemos llevado adelante una campaña de transparencia a nivel nacional, realizada por primera vez en nuestro país, poniendo a disposición de la ciudadanía las listas de todas las instituciones dependientes del gobierno con sus respectivos funcionarios, cargos y sueldos, así como también hemos hecho una gran tarea de depuración de las listas de las secretarías, entes y ministerios, eliminando gastos innecesarios a la ciudadanía. Y por primera vez en nuestro país se realizó durante un cambio de gobierno una auditoría independiente y profesional que ha arrojado más de 600 millones de dólares en pagos irregulares. El Paraguay está viviendo nuevos tiempos en lo que se refiere a transparencia y estamos orgullosos de ser los que dimos el primer paso para iniciar este largo camino en el que aún haremos muchas cosas por esta causa nacional. En el plano internacional, hemos restablecido relaciones con nuestros países vecinos, con las reuniones bilaterales con Argentina y Brasil, y hemos logrado un mejor posicionamiento internacional del Paraguay en la región y el mundo. Salimos al mundo a promocionar el país de oportunidades que estamos construyendo y los frutos de este trabajo ya están madurando con la llegada de más de 200 empresas inversoras de América, Europa y Asia principalmente, interesadas en invertir en Paraguay, lo que traerá consigo la creación de más puestos de trabajo para nuestros jóvenes y una economía en pleno vigor gracias a la inyección de capital extranjero. El mundo está viendo el país de oportunidades que tenemos y esas oportunidades serán también para todos los paraguayos. Estamos creando las condiciones necesarias para el desarrollo del país y el bienestar de todos los paraguayos, con un gobierno inclusivo que no olvida sectores postergados, como nuestros pueblos originarios, con 24 microproyectos aprobados en comunidades indígenas, 3 microproyectos en etapas de ejecución, 6 diagnósticos sociales para elaboración de proyectos comunitarios para beneficiar a más de 1.500 familias indígenas. Tampoco hemos olvidado a nuestros mayores de la tercera edad con el cumplimiento en septiembre del 100% de la meta del 2013 de la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza, con la incorporación de 42.400 nuevos beneficiarios, que elevó a 92.400 el número total de adultos mayores asistidos por el Estado, alcanzando con este beneficio al 97% de los municipios en el país. En cuanto a la mujer, iniciamos un trabajo sostenido con 824 mujeres con capacidad para ejecución de proyectos productivos en los departamentos de San Pedro y Caazapá. Casi 100 comités de mujeres beneficiados con la entrega de fondos rotatorios en el departamento de San Pedro y en el departamento de Caazapá. Miles de mujeres capacitadas para la elaboración de planes de negocios
en los departamentos de Misiones, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, Ñembucú y Concepción. 653 créditos otorgados a mujeres, con un desembolso total hasta septiembre de más de 800 millones de guaraníes. Además de todos los proyectos que hemos emprendido contra la violencia de género y el respeto a los derechos de igualdad de la mujer. Para los niños y jóvenes, llevamos adelante el programa Abrazo para eliminar el trabajo infantil, donde ya hemos incorporado hasta la fecha un total de 6.093 niños, niñas y adolescentes beneficiarios y capacitado a 337 madres, padres y otros cuidadores, cuidadoras en oficios y habilidades para la generación de ingresos. También hemos impulsado un plan de articulación con el INDI para los niños, niñas y adolescentes indígenas en situación de calle, con el que habilitamos un centro abierto en la ciudad de Luque para la protección de niños y niñas y adolescentes indígenas de la zona del kilómetro 12 Luque, entre las muchas acciones que venimos haciendo para pagar esa deuda pendiente del Estado con los sectores más vulnerables de nuestro país. En el marco de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, estamos trabajando intensamente para proteger a la población. Por eso, hemos duplicado los esfuerzos, así como los resultados positivos en estos 100 días con respecto al anterior periodo, con más de 75.000 kilos de marihuana y más de 2.000 kilos de cocaína incautados por la SENAT. También hemos duplicado las intervenciones contra el contrabando, generando un ingreso de 6.000 millones de guaraníes en concepto de multas y 5.700 millones más que lo recaudado de enero a inicios de agosto. Este gobierno tiene la responsabilidad de proteger a los productores nacionales y a las empresas que trabajan lícitamente, generando puestos de trabajo. Por eso, esta lucha es una de nuestras principales banderas. Pero todo esto que hemos logrado no es aún suficiente. A pesar de todos estos logros, aún quedan muchas cosas por hacer y estamos trabajando intensamente para el beneficio de la población. Queremos un país transparente, un país con un gobierno eficiente y capaz de generar las condiciones necesarias para el desarrollo que tanto espera el Paraguay. Estamos conscientes de que aún quedan muchas cosas buenas por hacer y que aunque en estos primeros 100 días tuvimos limitaciones por la situación que encontramos el Estado, también supimos sortearlas para ir cumpliendo con ese compromiso que tomamos el 15 de agosto pasado con todos los paraguayos. No vamos a hacer un gobierno de excusas, estamos construyendo un gobierno de trabajo. El pueblo nos ha elegido para tomar decisiones que lleven adelante al país. No lo vamos a defraudar. Tenemos un gran equipo en el gobierno y una gran aspiración, la de llevar al Paraguay al lugar que se merece, haciéndolo un país más atractivo para el desarrollo y con bienestar para todos sus habitantes. Son 100 días apenas de una larga carrera que emprendemos con el entusiasmo de saber que con cada acción positiva estamos haciendo patria. Son 100 días en lo que estamos asentando los cimientos para construir sólidamente juntos, con todos ustedes, un nuevo rumbo para el Paraguay. Agradezco a todo mi equipo por el esfuerzo que están poniendo y al pueblo paraguayo por la confianza depositada en este presidente, que no los va a defraudar. Creo en el Paraguay y en su gente, y sé que si continuamos trabajando con compromiso y patriotismo, podemos seguir haciendo muchas cosas buenas por nuestro querido país. Juntos vamos a lograrlo. Muchas gracias.